La primera pregunta, ¿qué supone para Amadeus que un gigante como Google se haya metido en el mundo de la distribución de los viajes? Bueno, es una pregunta que recibimos bastante a menudo. Para Amadeus lo vemos como una oportunidad. Realmente para nosotros Google o Google Flight Search, como se llama el producto que ha lanzado en Europa hace apenas un mes o 5 semanas, es un motor de búsqueda. Amadeus también tiene herramientas de búsqueda, pero Amadeus es experto en reserva y billetaje y todo el procesamiento post emisión de billete, por lo cual lo vemos complementario. Nosotros lo vemos como puede ser un kayak, por ejemplo, que es un metabuscador, o un Trivago, que es un metabuscador para hoteles. Por lo cual, hombre, siendo Google, no voy a pecar de naif y decir no nos preocupa, por supuesto estamos muy atentos, pero yo creo que están más atentos, por ejemplo, las agencias online o algunos otros jugadores que lo pueden ver como una posible amenaza puramente porque es Google. ¿Cómo afecta esa desintermediación en las cuentas y en los negocios de Amadeus? Pues como he explicado antes, hay un cambio en el modelo, es decir, los proveedores cada vez tienen más capacidad de ir directo a los clientes finales. Pero también, como intentaba explicar, Amadeus está intentando jugar en todas las papeletas. Es decir, la tecnología que utiliza una línea aérea en su web, como puede ser Iberia o otros, detrás está la tecnología Amadeus. La tecnología de su web y además por detrás la tecnología del propio GDS. Mucha gente piensa que, por ejemplo, una agencia online, bueno, pues no utilizan los GDS. Por supuesto utilizan los GDS. Es decir, si los GDS se cortasen de las agencias online, mañana cerrarían todos. Otra cosa es que ellos también tienen acceso a producto complementario, oferta complementaria, que lo tienen que conseguir a través de otras vías. Pero hoy por hoy el GDS sigue siendo la forma más eficiente, tanto para el que quiere destruir como el que quiere adquirir, es la forma más eficiente de hacerlo. Por lo cual, Amadeus siempre intenta asegurarse cuando hay movimientos en el modelo, estar detrás y estar dotando los jugadores y los nuevos jugadores con la tecnología necesaria. ¿Cuál es el reto más importante al que se ha enfrentado Amadeus o en Amadeus usted? ¿Cómo lo afrontó? Yo creo que el reto más importante que Amadeus ha tenido toda su historia ha sido la entrada a los Estados Unidos. En Europa tenemos una posición muy fuerte, tenemos casi 60% de cuota. En España tenemos más del 90%, que es fácil tenerlo, pero mantenerlo no es tan fácil, eso es mi reto día a día. Pero en los Estados Unidos tenemos una presencia bastante más limitada y eso también de alguna forma es histórica porque los grandes GDS americanos tenían es decir, juegan en casa. Pero poco a poco Amadeus lo estamos combatiendo, estamos ganando cuota poco a poco y lo estamos haciendo a través, por ejemplo, acuerdos estratégicos como grandes jugadores americanos como Expedia. ¿Cree usted que llegará un momento en que las agencias de viaje desaparecerán? Yo creo que no. A ver, me explico. De los años 2000 a 2007 había un crecimiento bestial de la cantidad de oficinas de agencias de viajes. Siempre he dicho que estaba muy vinculado con el boom inmobiliario. Es decir, alguien compraba un local y antes de montar un bar o una tintorería, pues montaba una agencia. ¿Por qué? Porque el coste de montar una agencia era bastante baja, era atractivo entre los amigos tener una agencia porque tenías descuentos y viajes y cosas, y ponías a tu hija o tu mujer o tu hermano, a quien sea, a trabajar. Entonces, hubo un crecimiento, en el 2007 había conectados a Amadeus más de 9.100 puntos de venta en España, que era más del doble de Francia. Es decir, era un ratio completamente descomunal. A raíz de la crisis y a raíz del crecimiento online, se ha encogido bastante y hoy día estamos en torno a unos 6.000 puntos de venta. Digo que la agencia no va a desaparecer, su papel va a cambiar. Y yo creo que lo que sí va a pasar en el futuro,
no veo a los jóvenes de menos de 25 entrando en una agencia física. Pero de alguna forma querrán que haya alguien que les aconseje, alguien que sepa, alguien que tenga el conocimiento, alguien que les resuelva el problema. Y creo que habrá cabida para los expertos, porque hoy día si buscas un viaje a Internet, me pasa siempre, busco y después de una hora de buscar, y se supone que sé algo de esto, llamo a una agencia, porque hay tan desbordamiento de información y al final nunca sabes lo que estás cogiendo es lo mejor o no. O muchas veces pasas algún detalle y luego te puedes fastidiar el viaje, como me ha pasado alguna vez. ¿Cuáles cree que serán los próximos mercados más pujantes? ¿Se mantendrá el asiático como el más potente? Yo creo que en los próximos años también vemos crecimiento en Latinoamérica, pero en los próximos años el crecimiento de Asia y también Medio Oriente va a ser el crecimiento fuerte. Europa sigue creciendo en algunas rutas, pero otras rutas están estancadas y, por ejemplo, el mercado doméstico en España y en algunos otros países está cambiando. ¿Altera Amadeus el precio en función de la demanda? No, en absoluto. Amadeus no es un merchant. Amadeus no entra a contratar producto y revenderlo para nada. Amadeus no puede tocar los precios. Los precios los cargan los proveedores, las líneas aéreas, las cadenas hoteleras. Amadeus no entra para nada en tocar los precios, no podemos. Si tiene idea, ¿puede decirnos cuál es el tanto por cien de inversión necesaria en la seguridad de sus procesos? La verdad es que no lo sé, pero lo que sí sé es que en los últimos años hemos invertido mucho dinero en cambiar nuestra tecnología, que estaba basado en tecnología TPF. No sé si hay ingenieros por aquí que conocen el TPF, que es una tecnología bastante antigua, muy cara de mantener. Y hemos migrado progresivamente todos nuestros sistemas a sistemas abiertos, tipo Unix, Linux, y eso por una parte. Y luego por otra parte, lo que comenté antes, tenemos sistemas de seguridad o protocolos de seguridad muy, muy importantes, porque Amadeus no podemos permitirnos el lujo de fallar ni siquiera un par de horas. El impacto es demasiado importante. ¿Cómo cree que se puede aplicar el modelo de Amadeus a una pequeña y mediana empresa de las que hay aquí? Claro, Amadeus empezó como una pequeña empresa. Yo me acuerdo cuando entré en Amadeus hace 21 años, éramos 87 personas en España, y hoy es una empresa de 10.000. También es cierto, nacimos de mano de 4 líneas aéreas muy importantes en Europa. Yo creo que es un poco lo que dije antes. Yo creo que hoy día para crecer hay que buscar en qué te puedes diferenciar y buscar mercados fuera. Eso implica viajar. Por ejemplo, un dato interesante, nosotros vemos que el tráfico vacacional, la reserva vacacional está bastante parado, cayendo un poco. Sin embargo, el viaje de business, el viaje no en clase business, porque el viaje en negocios sigue creciendo. Y yo estoy convencido de eso es porque muchas empresas medianas y pequeñas se dan cuenta que tienen que salir, tienen que ir a las ferias, tienen que salir a otros países para buscar otros negocios o para poder revender sus servicios y productos. Y yo creo que sí hay una oportunidad. Luego, la idea de diversificar dentro de lo que ya haces depende mucho de cada modelo de negocio y cada industria. ¿Es el AVE una competencia real para el avión? ¿Cómo cree usted que evolucionará el ferrocarril? He venido esta mañana en AVE desde Madrid y la verdad es que es un lujo. Primero, puedes pasar la seguridad sin que te acosen o hacerte sentir culpable. Montas enseguida aunque llegas 3 minutos antes. Estás súper cómodo el AVE hasta aquí. La verdad es que es una maravilla. Si es un competidor en cualquier distancia por debajo de 300-350 kilómetros, a partir de ahí es más complicado. Lo que sinceramente creo fue, y sin entrar en política ni críticas, pero creo que fue un poco falta de visión, es que cuando se invirtió tanto, tenemos las mayores inversiones de la red de alta velocidad en Europa y hemos invertido en los últimos 10 años billones en la T4 en el Prat y que no se le ocurrió a nadie conectar esas dos redes
porque al final lo que han hecho en Francia y en Alemania es que el tren puede ser un feeder, puede ser un alimentador perfecto para el tren, pero necesitamos esa intermodalidad que hoy día no existe, ni siquiera a nivel tecnológico y ni siquiera a nivel infraestructura, y eso sí es una pena.